A dar principio. Estamos orando por todos los hermanos que faltan muchos. Oremos por ellos, sigamos orando por nuestra hermana Silvia, ¿verdad? Que pronto se recupere. Amén, amén. Estamos orando, hermanos, por los que están enfermos. Tenemos Éxodo, hermanos. Amén. Éxodo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque nos permite, Señor, llegar a tu casa, estar en tu presencia por un día más que nos da, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos gracias, Padre, porque en este día podemos estar en este lugar para escuchar tu palabra. Pero te rogamos, Padre, que nos ayudes a ponerla por obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Que tú quites, Padre Santo, todo lo que el enemigo trae a nuestra vida para desviarnos, para no poner atención a tu palabra, para no escucharla, para no ponerla por obra. Te rogamos, Padre Santo, que quites todo eso y que nos ayudes, Señor, para ponerla por obra, para vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Así, Señor, en esta hora ponemos todo en tus manos y te ruego que tú seas el que pone palabras en tus labios para hablar libremente, Señor, y con autoridad, con libertad, Señor, y con entendimiento, que tu pueblo entienda el mensaje y reciba la palabra que es tuya, Señor. En esta hora, Padre Santo, ponemos todo en tus manos y que tu palabra haga, Señor, en esta mañana lo que tiene que hacer. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, te lo pidemos todo. Amén y amén. Pues pueden tomar los asientos, mis hermanos. Yo he puesto, hermanos, por título de este mensaje, hermanos, Dios hace diferencia. Y vemos, hermanos, en estos versículos, en el versículo que leímos, que dice que el pueblo de Dios, hermanos, se multiplicó y se extendió, fue grande, hermanos, que llenó toda la tierra, hermanos, de Egipto, ahí donde ellos estaban. Pero según la historia, hermanos, se dice, hermanos, que un poco, hermanos, no nos vamos a meter mucho, hermanos, en ciertas cosas, hermanos, porque la historia esta es un poco larga, hermanos. Solamente vamos a tocar ciertos puntos, hermanos, para llegar a donde quiero llegar, hermanos. Pero vemos, hermanos, según se dice, hermanos, mirando, hermanos, en los comentarios de la palabra, hermanos, el pueblo de Dios se había alejado de Dios y servían, hermanos, a los dioses de los egipcios. Hacían todas esas cosas, hermanos, que la costumbre de Egipto. En eso estaba el pueblo, hermanos, metido entre todas las cosas que hacían. Ya sabe, si usted lee la historia, hermanos, los egipcios tenían dioses de diferentes clases de dioses, estatuas y cuánto, hermano. Pero según la historia, hermanos, el pueblo se había olvidado de Dios y estaba metido entre todo esto, entre toda la idolatría, hermanos. Entonces, pero vemos, hermanos, que cuando crece el pueblo, hermanos, vamos a ver en el versículo 8 para no, hermanos, adelantarme. Dice en el versículo 8, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. En el versículo 9 dice así: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vemos al principio, hermanos, que el pueblo de Dios fue grande, se aumentó, hermanos, y llenó toda la tierra. Pero vemos que dice aquí, hermanos, en estos versículos, que se levanta otro rey que no conocía a José. Y dice, mi hermano, que según, hermano, tuvieron temor porque el pueblo de Dios era grande.
creció, hermanos, se multiplicó. Entonces este rey que se levanta, hermanos, le entra temor y habla con su pueblo y le dice, ¿verdad?, que los israelitas es un pueblo grande y fuerte, dice, más fuerte con nosotros. Vamos a ver el versículo 10, dice: ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vemos, hermanos, que el rey, hermanos, este rey piensa de esta manera. Yo creo que cualquiera podría pensar eso, hermanos. El pueblo de Dios es grande y nosotros no somos tantos. El pueblo egipcio no era tan grande, hermanos. Y entonces dice que le entra temor, hermanos, y habla con el pueblo y hacen un plan. El pueblo de Dios, hermanos, estaba como esclavo ahí. Estaba, hermanos, al servicio de los egipcios. Entonces, cuando entra este rey, hermanos, le da temor de que el pueblo se levante, si hubiera guerra, y se uniera al otro, al que viniera en contra de ellos. Y su temor era también, hermanos, de que se fuera del país. No querían perderlos, hermanos, querían tenerlos como esclavos. Le tenían miedo, temor, porque era grande, pero también no querían que se fueran, hermanos, porque querían el servicio de ellos. Vemos, hermanos, esto. Y yo pienso, mi hermano, usted es cristiano, usted ama a Dios, el diablo está tramando algo contra usted y contra mí. Porque el diablo no quiere, hermanos, que usted siga sirviendo a Dios. Él quiere desviarlo del camino del Señor. Él quiere sacarlo, hermanos, de alguna manera. Quiere tenerlo preso al pueblo de Dios. Quiere humillarlo, quiere, hermanos, lo que se hace con un esclavo, ¿verdad? Está al servicio y hace todo lo que ¿cómo se dice? Su amo le dice. Oh, bueno, en mi trabajo pusieron un letrero ahí y para poner el supervisor le ponían el capataz. Luego eso no se usa aquí ahorita en nuestros días. No hay capataces, hay supervisores. Bueno, allá su capataz, hermano, de ellos, porque los oprimían, los capataces, hermano, los azotaban y hacían todas estas cosas. Pero vemos, hermanos, estamos viendo esta escritura. El diablo, hermanos, está tramando algo contra nosotros para hacernos caer de la mano del Señor, para tenernos oprimidos, como estaba con el pueblo de Dios. El diablo, hermanos, no se va a dar por vencido. Entonces usted, hermanos, sirve a Dios, ama a Dios, el diablo va a querer tenerlo, hermanos, aquí. Y es lo que quería hacer este rey, hermanos. Tener al pueblo de ahí, hermanos, como esclavos. Vamos a ver el versículo 12 porque el tiempo se va. No vamos a explicar mucho porque el tiempo se va rápido. Pero en el versículo 12 dice así: pero cuanto más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecía, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Entonces, hermanos, dice, entre más los oprimían, o sea que más duro el castigo, hermanos, que les ponían, más se multiplicaba el pueblo de Dios y crecía más grande, hermanos. Y desde luego dice, hermanos, que eran más fuertes, más poderosos. Y me imagino yo, hermanos, que si el pueblo de Dios se hubiera levantado en contra de ellos, los hubieran derrotado, porque dice que eran muchos y que eran más fuertes. Pero, hermano, estaban de esclavos. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, podemos hacer, hermanos, librarnos, hermanos, pero como estamos como esclavos, tememos a muchas cosas y no nos animamos a salir de la esclavitud del pecado. Entonces este pueblo, hermanos, está como esclavo, hermanos, ahí, y ahí los tienen, hermanos, oprimidos. Así oprimidos, hermanos, se encuentran muchos hermanos que conocen la palabra del Señor.
Y muchos que no conocen la palabra de Dios se encuentran oprimidos por el diablo, por el enemigo. Dice Éxodo, hermanos, Éxodo 2:23. Éxodo 2:23, vamos a leer, hermanos, estos versículos. Dice así: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Esto es lo que pasa, mi hermano, en todas partes y donde quiera, hermanos, que un hijo de Dios, hermanos, cuando se encuentra oprimido a través de la enfermedad, a través del problema, de la situación, hermanos, cuando el hijo de Dios empieza a buscar a Dios, hermanos, con un corazón, hermanos, entonces llama la atención de Dios. Llama la atención de Dios, hermanos, y Dios se va a mover a misericordia. Amén. Pero esto, hermanos, le está pasando o le puede pasar a muchos. Entonces vamos a ver el versículo 24, dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios escucha, hermanos, el clamor de su pueblo, de su iglesia. Dice, estaban en pecado, pero se acordaron que había un Dios. Gloria a Dios. Y cuando se acordaron que había un Dios, empezaron a gemir, hermanos, empezaron a humillarse de la presencia, delante de la presencia de Dios, hermanos, buscando a Dios de todo corazón. Entonces, hermanos, cuando esto pasa, Dios escucha la oración. Amén. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando estamos oprimidos, cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, hermanos, y nos acordamos que hay un Dios, hermanos, y le buscamos a Dios de todo corazón como este pueblo, Dios se va a mover a misericordia. Amén. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en el versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Dijo, este es el pueblo que me servía antes. Este es el pueblo que ahora viene a buscarme a mí. Entonces vamos a ver en Éxodo, hermano, Éxodo 3:7. Éxodo 3:7 dice así. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. He conocido su dolor. He visto su dolor. El pueblo está clamando a Dios, hermanos. Dios mira, hermanos, y ve Dios lo que están pasando este pueblo, esta iglesia. Si tan solo, hermanos, nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, hermanos, y cuando hay ese dolor, cuando hay esa angustia, hermano, cuando viene aquello, hermano, que nos suprime, hermano, sea la enfermedad, sea el problema, sea la situación por lo que esté pasando, hermano, si tan solo nos acordáramos, hermano, que hay un Dios grande y poderoso, mi hermano, y acudiéramos a Él, hermano, Dios se mueve a misericordia. Pero mucha gente, hermano, quiere servir a Dios, hermanos, a su manera. Y eso no trabaja así, mi hermano. Tenemos que servir a Dios en verdad, en espíritu y en verdad, de corazón. Entonces, mi hermano, vemos el versículo 8 y dice así: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces Dios, hermanos, cuando mira esto, dice, sacaré a mi pueblo. ¿Dice? Dios hace un plan, hermanos, y Él piensa sacar a su pueblo de ese lugar de la esclavitud y llevarlos a una tierra, hermanos, llena de bendiciones. Eso es lo que quiere decir, mi hermano, una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra que abunda el alimento, que todo se da y en gran manera, hermanos. Está bendecido ese lugar, hermanos, porque Dios así
hermanos, lo quiere. Y Dios lo iba a llevar al pueblo, hermanos, a un lugar especial. Imagínense, eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Dios quiere llevarnos, hermanos, a una tierra, a un lugar mejor, a un lugar que dijo Jesús en una ocasión: iré y prepararé el lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Dios nos quiere sacar de esta tierra, hermanos, llevarnos a un lugar mejor. Pero para eso, hermanos, tenemos que acordarnos que hay un Dios, y que a ese Dios le gusta, hermano, que usted le adore, le alabe en espíritu y en verdad, de corazón, hermanos, que le demos toda la honra y toda la gloria y la alabanza. Entonces, vamos a ver el versículo 24. Bueno, no, me estoy adelantando mucho. Leímos el 9, ¿verdad? Éxodo 3:9. El 8. El 8, ok, vamos a leer el 9. Éxodo 3:9. Dice: y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los suprimen. Dios mira, hermanos, todo lo que está pasando con su pueblo, con su iglesia. Dios está mirando toda la situación. Dios escucha el clamor de su pueblo, porque el pueblo, hermanos, se humilla y le claman de corazón. Y Dios escucha, hermanos, cuando es de corazón, cuando sale, hermanos, de aquí de adentro, entonces Dios escucha, hermanos. Entonces vamos a ver, hermanos, que vamos a cambiar el mensaje un poquito. Cuando esto sucede, hermanos, usted sabe que usa a Moisés, hermanos, para sacar a su pueblo de aquel lugar. Y Dios trae diferentes plagas a este lugar, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, unas dos, hermanos, de las plagas que trajo Dios a aquel lugar. Y vamos a ver allí en Éxodo 9:3. En Éxodo 9:3, hermanos, vamos a ver una de las plagas que trajo ahí contra los egipcios. Dice ahí en el 9, versículo 3, dice: y he aquí, la mano de Jehová está sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con la plaga gravísima. Todo lo que estaba, hermanos, hasta hombres en aquel lugar, le llegó esta plaga. Versículo 4 dice así: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Aquí hay un cambio, hermanos. Aquí hay algo grande, algo maravilloso. Gloria a Dios, amén. Podemos ver aquí algo, hermanos, que quizás mucha gente no lo mira, hermanos, de esta manera. Pero Dios hace diferencia, hermanos, entre su pueblo y su iglesia. Quizás muchos digan: pero ¿cómo va a ser esto, hermanos? Yo vivo en un lugar rodeado de gente mala, de gente que no quiere servir a Dios. Pero Dios puede hacer diferencia, mi hermano, no importa dónde esté, con quién esté. Y vemos, hermano, lo que está por suceder aquí, mi hermano. Y ya es una cosa grande y maravillosa, mi hermano, que me quedo, hermanos, sorprendido y maravillado, hermanos, porque Dios es unipotente. Él es poderoso, hermanos, para hacer todas estas cosas. Entonces vemos, hermanos, que viene la plaga, hermanos, contra los ganados de los egipcios. Pero contra los ganados, hermanos, del pueblo de Israel, no llegó nada. Gloria a Dios. Y estaban ahí, hermanos, en el mismo territorio. Entonces vemos, hermanos, vamos a ver, hermanos, el versículo 24. O leímos el 24, ya. Vamos a leer el 24. Dice así: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Dice que hubo un granizal, hermanos, en aquella región, hermanos, que nunca se había visto como en ese día. Cayó un granizo, hermanos, que dice para que haya matado todos los animales, los hombres que
que estaban en el campo, hermanos, y los árboles los hizo pedazos, hermanos. El versículo 25 dice así: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así como destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Hizo pedazos todos los árboles del país. Imagínense Dios, hermanos. Mucha gente, hermanos, piensa que es un Dios pequeño, un Dios que tiene límites, un Dios que a lo mejor que puede, o a lo mejor está cansado. Mucha gente piensa de esa manera. Mucha gente piensa que Dios no puede hacerlo todo en el mismo momento, hermanos. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, dice la Escritura que se desvían del camino del Señor, porque quizás ellos pensaron también, hermanos, que Dios no tenía tiempo para ellos, y por eso se metieron, hermanos, a servir a los dioses de los egipcios. Es lo que piensa mucha gente, mi hermano. Y muchos de los que sirven a Dios, hermanos, después andan consultando a los brujos, los hechiceros, porque piensan que no puede Dios. ¿Se recuerda, hermanos, de Saúl? La historia de Saúl. Saúl, hermanos, terminó consultando a una bruja. Así es, hermanos, muchos de los cristianos piensan que Dios no es poderoso para hacer estas cosas, hermanos, pero Dios es grande y poderoso, hermanos, para hacer cualquier cosa, hermanos, donde quiera y como Él quiere, hermanos, lo puede hacer. La gente lo limita, hermanos, pero Dios es un Dios grande, hermanos, y poderoso. Que si clamáramos, hermanos, como este pueblo que se arrepintió, hermanos, y viniéramos delante de la presencia del Señor, Dios se mueve, hermanos, en misericordia. Y Dios hace cosas grandes y maravillosas como las está haciendo aquí en Egipto, hermanos, trayendo estas plagas al pueblo egipcio. Y solamente lo estaba haciendo, hermanos, para sacar a su pueblo, para demostrarle a su pueblo, para que su pueblo viera todas las maravillas, para que a su pueblo no se le olvidara. Pero ¿sabe qué hace su pueblo, hermanos? Que todas las maravillas que vieron, hermanos, luego se les olvida, hermanos. Es como muchos de nosotros. Dios nos sana, Dios hace cosas grandes en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos. ¿Y sabe qué? A poco tiempo, hermanos, se nos olvida que hay un Dios grande y poderoso. Y quiere ir a buscar, hermanos, la ayuda en otras cosas. Sabiendo que hay un Dios grande y poderoso, que Él no tiene límites, hermano, y que donde usted le clame, allí va a escuchar el Señor. Y Dios se va a mover a misericordia, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Dice ahí, hermanos, Éxodo 9, versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Porque Dios sabe hacer diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo, hermano. Amén. Dios hace diferencia. Gloria a Dios. Cuando usted clama a Dios, cuando usted busca a Dios, hermano, de corazón, Dios se va a mover, hermanos. Así es. Pero si queremos buscar a Dios, hermanos, como muchos lo quieren hacer, hermanos, en el pecado, y al mismo tiempo rogarle a Dios, hermanos, no se puede. Tenemos que servir a Dios de corazón, hermano, y amar a Dios de corazón. Y entonces cuando clama, hermanos, aquella persona, hermanos, Dios escucha la oración porque Él sabe y conoce, hermanos, el corazón del hombre. Vamos a ver en Éxodo 10:21. Éxodo 10:21, ya vamos a terminar, dice así. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra. Dios habla a Moisés y le dice: extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Dios, ustedes saben, hermanos, si leen la historia, que Dios usó a Moisés, hermanos, para hacer todas estas cosas. Así es. Él no usó una vaca, Él no usó un ídolo, hermanos, de madera, de oro, de piedra. Él no usó a nada de eso, hermanos. Usó a Moisés, hermanos, para librar a su pueblo.
Y a través de Moisés hizo grandes milagros. No estoy diciendo, hermanos, que usted se le incline a Moisés, hermano. No. No estoy diciendo eso, sino que le estoy diciendo que hay un Dios grande y poderoso que lo puede usar a usted también, hermano. Amén. Para llevar el mensaje a otras personas Amén. que se encuentran presas en el pecado, en la maldad. Para hacerlos libres ¿de qué? De sus pecados. Toda la gente que no conoce a Dios, hermano, está presa en el pecado, en la maldad. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, mi hermano, dice así, lo que sigue diciendo, hermano, porque no es todo lo del versículo. Dice así: tanto que cualquiera las palpe. ¿De qué está hablando? De las tinieblas. Dice que vino unas tinieblas en aquel lugar, hermanos, tanto que la gente podía tocar las tinieblas. Tan espesas así, mi hermano. En el libro de Apocalipsis habla de tal cosa así, de unas tinieblas, hermanos. Le quiero decir, mi hermano, que cuando Dios se mueve, hermano, si Dios quiere hacer algo, lo hace, mi hermano. No importa qué, hermanos, diga la gente, porque Dios es grande y poderoso y Dios hace lo que Él quiere. Solamente Él pide a su pueblo, a su iglesia, que le honre en espíritu y en verdad, mi hermano, para que Dios se mueva a misericordia, para que Dios haga cosas grandes en medio de su pueblo, de su iglesia. Esta gente, hermanos, por la rebeldía, por el corazón de Faraón, hermanos, que no quería dejar a su pueblo ir, hermanos, Dios le pedía, hermanos, a través de Moisés a Faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Amén. Faraón no quería dejar, hermanos, y por eso Dios trajo estas señales, estos prodigios, hermanos, estas plagas, hermanos. Imagínese usted, hermanos, a levantarse un día, hermanos, y que haya tinieblas sobre la tierra. Tinieblas como estas, hermanos. Que dice que la podían palpar, que quizás la podían palpar, hermanos. Usted puede tocar las tinieblas hoy en día, hermanos. Si sale en la noche, puede tocar las tinieblas. No, mi hermano. Pero las tinieblas de ese día, hermanos, dice que las podía tocar como si tocara algo. Vamos a ver qué más está pasando ahí. Versículo 23. Dice así: en esas tinieblas, lo que estaba pasando, dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz. Gloria a Dios. En sus habitaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Este Dios. es Dios, hermano, que usted y yo servimos, hermano. Bendito sea, Señor. Este es el Dios Bendito grande sea. y poderoso, hermano, a cual le damos toda la honra y la gloria y la alabanza, hermano. Amén. Este es el Dios, hermano, al que usted necesita que servir. Amén. No hay otro Dios como este, mi hermano. Este Dios, hermanos, sabe hacer diferencia. Este Dios sabe hacer diferencia, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Que se goza uno, hermano, por lo que Dios es. Amén. Este pueblo estaba en tinieblas y dice que ninguno de sus familiares de aquel lugar, hermanos, se pudo levantar en 3 días a causa de las tinieblas. ¿Por qué era tan gruesa? Quizás si caminaba, hermanos, se topaba con las tinieblas y no podía, hermanos, avanzar porque la tiniebla lo detenía. Si prendía la luz, hermanos, la luz no iba a alumbrar para ninguna parte porque las tinieblas no lo permitían. Porque la tiniebla era tan gruesa así, mi hermano. Entonces, mi hermano, pero dice, hermano, que el pueblo de los egipcios, el pueblo de Dios, no hubo, hermanos, tinieblas en ellos. Y sí había luz entre su pueblo. Hermano, y estaban en el mismo lugar porque Dios puede hacer esto, mi hermano. Entonces, hermanos, Dios es grande y poderoso. Yo le quiero decir a usted, mi hermano, que si es la opresión del enemigo está sobre nosotros, está sobre usted, usted que le ama, usted que sirve a Dios de corazón, usted que ha buscado duramente, hermano, apartarse del pecado, de la maldad, y usted que ama a Dios de todo corazón, y el pecado, hermanos, el enemigo, hermanos, lo oprime, hermanos, no lo deja. Y es tan grande, mi hermano, eso. Yo le quiero decir, mi hermano, que tenga paciencia, que clame a Dios, Amén. que busque a Dios, que se humille delante de la presencia de Dios
Y Dios escuchará su clamor. No importa dónde esté, en qué lugar se encuentre, pero Dios va a escuchar ese clamor. Y Dios se va a mover a misericordia, como lo está haciendo con este pueblo. Dios va, de una manera u otra, Dios lo va a sacar de aquel lugar y lo va a llevar a un lugar mejor. Otra cosa más, mi hermano. Le quiero decir que si usted está lavado con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted está protegido, mi hermano. Usted es de Dios. Si es que está haciendo la voluntad de Dios, si es que está, hermano, en la presencia de Dios, buscando, hermanos, cómo agradar a Dios. Porque si está agradando y buscando cómo agradar al mundo, o mejor dicho, al diablo, porque todo lo que está en el mundo, hermanos, es el diablo. Entonces, ¿a cuál de los dos estamos tratando de agradar? ¿A Dios o al diablo? Si estamos tratando de agradar a Dios, hermano, quiero que sepa, hermanos, usted está lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dios está protegido. Amén. Gloria a ti, ¿Se Jesús. recuerda cuando Dios, hermanos, llegó a aquel lugar, a ese mismo lugar de Egipto, porque no querían dejar ir a su pueblo? Entonces, mi hermano, dice que todo aquel que rompía la matriz, hermanos, murió en aquel lugar, de los animales como de los humanos. Pero todo aquel que tenía la señal en la puerta, hermanos, la sangre del cordero que cubría aquel marco de la puerta, dice que aquel ángel destructor pasaba, hermanos, y que Dios no entraba en ese lugar, sino que pasaba, hermanos. Si usted está cubierto con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, hermano, que quita el pecado del mundo, usted es salvo, mi hermano, de la ira de Dios que viene, hermanos. El Apocalipsis habla de una ira que viene, hermanos. La ira final, cuando Dios se levante para juzgar a las naciones, cuando Dios venga, hermano, para juzgar a la humanidad. Si usted no está lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, usted será separado del pueblo de Dios. Habrá una diferencia, porque Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. El que está lavado con la sangre del Cordero o aquel que no está lavado. Pero entre todos esos que no están lavados, habrá muchos que fueron lavados, pero se metieron en el pecado, en la maldad, y estarán allí. Pero usted y yo, mi hermano, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir confiando que hay un Dios grande y poderoso. Aunque el enemigo nos oprima, aunque el enemigo venga contra nosotros, nosotros sabemos que hay un Dios grande y poderoso que nos puede librar. Si usted y yo nos humillamos. Vamos a ver por último, hermanos, estos dos versículos en Éxodo 11. Éxodo 11 y versículo 2 dice así, de esta manera. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida